Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Hola hermanos, el día de hoy, 4 de mayo del 2019, es sábado de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Se termina la segunda semana de este tiempo pascual. Hace 2 semanas estábamos preparándonos para vivir la vigilia pascual. El tiempo va avanzando. Todo el tiempo es gracia. Todo lo que viene de Dios es gracia sobre gracia. Y así debemos vivir este tiempo pascual. No se les olvide, si todavía estamos en pañales, no hemos terminado el tiempo de la Pascua. Sí, ya hemos superado evidentemente la celebración del domingo de la resurrección. Pero, digámoslo así, las consecuencias de esta fiesta todavía debemos seguirla viviendo. El tiempo pascual son 50 días y por eso debemos esforzarnos con corazón sincero y ánimo decidido a vivir este tiempo de la Pascua con alegría, con esperanza, aún en medio de las dificultades, de los problemas, de los retos que sin duda nos vienen. Vamos a las lecturas del día de hoy brevemente. Primera lectura está tomada del capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La creatividad de los apóstoles, la acción del Espíritu que les inspira a solucionar un problema que a nosotros nos puede parecer una cosa cualquiera, pero realmente no lo era. Era una situación muy delicada y que ellos encuentran una solución, llamémosle, muy creativa, muy linda, muy hermosa, que sigue teniendo consecuencias hasta el día de hoy. Pienso precisamente que en mi diócesis el día de hoy tenemos ordenaciones diaconales y bueno, de eso se nos habla, del nacimiento de los diáconos. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega, se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 12, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escojan a 7 de ustedes, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Cuidado, ¿no? No se refiere al sacerdocio ministerial católico, aunque sin duda que nos llama la atención. No se refiere a los sacerdotes del mundo judío, a los de la secta de los saduceos sobre todo. Bien, fíjense el detalle. ¿Qué es lo que está detrás realmente? Si ustedes se fijan en los nombres, Nicanor, Pármenas, Timón, Felipe, Esteban, Prócoro, o sea, son nombres de origen griego. Son prosélitos, incluso dice que Nicolás era prosélito de Antioquía. Se trata, recuerden que la mayoría de las personas de etnia judía, de religión judía, en tiempos del Señor Jesús y hoy en día también, no viven en la Tierra Santa, no viven en Palestina, sino que fuera. En el siglo I era evidentísimo, la diáspora, la dispersión era muy amplia. En Babilonia se habían quedado muchos desde el tiempo de la deportación de Nabucodonosor, muchos que vivían sobre todo en Alejandría, muy importante, en Antioquía de Siria, en la misma Roma. Es decir, la mayoría de los judíos vivían fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de la Tierra Santa. ¿Qué lengua hablaban? Hablaban griego en su mayoría, que era la lengua común, la koiné se llamaba en aquel tiempo. Así como hoy en día la lengua más común es el inglés, ¿verdad? Entonces fíjense, ¿qué ocurre con ellos? Son judíos, efectivamente de religión, pero su lengua, sus costumbres no son propiamente del judaísmo palestinense. Ellos van al templo de Jerusalén, peregrinan hacia allá al menos una vez en su vida, porque son judíos, pues su religión es el judaísmo, su etnia es judía. Y por eso son ellos los primeros en aceptar el cristianismo. El gran número de los que se sumaba al Señor, a la iglesia, desde el día de Pentecostés, eran estas personas. Claro, vienen de fuera, tienen una mentalidad más abierta que ese mundo farisaico, tienen una mentalidad mucho más abierta porque viven en un mundo cosmopolita, en un mundo que tiene diversas culturas que se entremezclan. Y entonces por eso ellos son los primeros en aceptar. El reclamo aquí: no hay quien atienda a las viudas. Realmente hay una dificultad de lengua, ¿no? O sea, los judíos que vivían en Palestina hablaban arameo, no hablaban griego. Y los mismos apóstoles, probablemente Mateo hablaba griego, considerando su responsabilidad como recaudador de impuestos.
No sabemos si de repente Pedro, Santiago, Juan, Andrés, que por su asunto de ser pescadores tenían que vender el pescado, entonces tenían que hablar un poquito de otras lenguas para poder comunicarse. Entonces, insisto, no sabemos con exactitud. Más adelante vamos a ver los evangelios escritos en griego. Todos los evangelios fueron escritos en griego. Entonces, por eso fuera de Mateo que empezó en arameo. Pero fíjense el detalle, entonces, esta creatividad es una respuesta a una necesidad pastoral. En la iglesia tenemos que ser lo suficientemente creativos. Tenemos que tener un espíritu diaconal. La diaconía es el servicio, estar dispuesto a servir. ¿Cuáles son las condiciones? Hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo. Y eso es clarísimo, ¿no? Que se dediquen a servir. Lo necesitamos. La diaconía no es únicamente dentro del primer grado, digamos, del sacramento del orden, sino que realmente todos debemos tener este espíritu. El Evangelio, fíjense simpáticamente, también es el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. El caminar sobre las aguas, este gesto milagroso, acuérdense que en el Evangelio de Juan no hay milagros como tal, sino signos, es seguido de la multiplicación de los panes. Jesús se queda porque querían hacerlo rey y él comienza a despedir a la multitud. Este caminar sobre las aguas no es un gesto sensacionalista. El mar, como tal, en el mundo hebreo, es símbolo del mal. Que él camine sobre el agua es que él está por encima del mal. Esto es importante para nosotros. Además, el no tengan miedo, soy yo. Vuelve una y otra vez, se repite, recuerden que se repite 366 veces en la Biblia. Ajusta hasta para un año bisiesto. ¿Por qué? Porque esta es la clave para comprender nuestra relación con Él. No debemos tener ningún miedo, no hay ninguna excusa, no debe haber ninguna tempestad. En este caso, solo habla de que el viento soplaba fuerte y se iba encrespando. No dice que era una tormenta, ¿no? Sencillamente, el mar de Galilea tiene esas características de la nada, dado que cruzan varios vientos, el viento que baja del Monte Carmelo, lo que viene del área del Mediterráneo y lo que sube desde el Arabá, entonces provoca que de la nada surjan esas tormentas. Pero aquí es sencillamente, si el Señor está, ¿cuál es el miedo? Yo quiero invitarles el día de hoy, es que he dejado varias de esas oraciones preciosas que me he ido encontrando a lo largo de estos días, pidiéndole al Señor que vivamos como resucitados. Así que les invito a orar. Tú eres el fuego del amor que incendia nuestros corazones. Señor, que resuciten mis manos para que sean delicadas y sepan dar. Señor, que resuciten mis ojos para que sepan ver al necesitado y para que los demás se sientan felices por mi modo de mirarles. Señor, que resuciten mis oídos para que sepan oír tu voz y no queden sordos a las voces que llaman y piden comprensión. Señor, que resucite mi boca para que dé testimonio de ti y consiga despertar sonrisas. Señor, que resucite mi corazón para que sea templo vivo de tu espíritu y sepa dar calor y refugio, que sea generoso en perdonar y comprender y aprenda a compartir dolor y alegría con un gran amor. Dios mío, dispón en mí con todo lo que soy y con todo lo que tengo, que mi vida tenga el sabor y el perfume de Jesús resucitado. Amén. Que Dios los bendiga. Les deseo un lindo fin de semana. Les pido una oración especial por mí el día de hoy. Me corresponde asumir una nueva tarea que me han pedido en la diócesis, asumir una nueva parroquia. Así que les pido por favor su oración por mí para que haga lo que manda el Señor a este lugar donde Él me envíe. Que Dios les bendiga.